Hola, hoy vamos a platicar sobre el libro Yogadarshan de Swami Niranjananda Sarasvati. El libro nos presenta Yogadarshan, que quiere decir la visión del yoga a través de los Upanishads. Los Upanishads son escritos que recopilan las enseñanzas o la sabiduría de los Vedas y existen numerosos Upanishads, como nos expone el Swami. Son 108 principales y más de 1000 secundarios. Y de todos estos, 22 de ellos nos hablan sobre el yoga. En la primera parte del libro nos va a exponer un poco de la filosofía de la India, sobre todo de la filosofía esta del Sanatana Dharma, que es lo que engloba todas las creencias de la India. Empieza aclarándolos que Maya es traducido como ilusión, pero eso no quiere decir que sea falso. Ilusión se refiere a una comprensión incompleta. Sanatana, el Sanatana Dharma incluye la sabiduría, una acción ritual y la adoración o la confianza en un poder superior. Nos dice que existen 4 aspiraciones en la vida del hombre, que son las necesidades materiales, las necesidades emocionales, las leyes éticas y el lado espiritual. Cuando atendemos a todas estas necesidades, vivimos una vida completa. También nos recuerda, en la filosofía de la India existen 4 etapas en la vida. La primera es desde prácticamente el nacimiento hasta los 20 años, en donde se caracteriza por la búsqueda del conocimiento. Después viene la etapa de la familia, entre los 25 y los 50. De los 50 a los 70 el retiro, donde se enfocan en cumplir con el Dharma, y la etapa de la renunciación, que es de los 70 a los 100 o en lo que llegues. De aquí pasa a enumerar la disciplina del yoga, dividido en, primero, lo más conocido, que son la Ashtanga o las 8 ramas del yoga, los sistemas diferentes de yoga y otras disciplinas. Él nos dice que lo que conocemos como las 8 ramas del yoga no se pueden encasillar o atribuir a un sistema específico de yoga, sino están inmersos en todos los sistemas de yoga. En cuanto a diferentes prácticas de yoga, nos menciona principalmente las que se mencionan en el Bhagavad Gita, que son el Karma Yoga, es la acción realizada con conciencia, es la acción sin ego. Yo voy a mencionar brevemente a qué se refiere cada una de ellas, pero en el libro las toca con profundidad. El Jnana Yoga, o es la meditación o la indagación, autoindagación para obtener la sabiduría. El Jnana Yoga tradicionalmente es conocido como el yoga del conocimiento, pero se refiere al autoconocimiento. El Hatha Yoga, que es el Hatha de los opuestos del sol, de la energía del sol y de la luna, y aquí hace mucho hincapié en que al principio el Hatha Yoga, nosotros lo conocemos ahorita por las posturas, pero que en un principio se enfocaba en estos Shatkriyas, que son técnicas de purificación del cuerpo,
para mantenerlo saludable por una parte, pero también para despertar las energías del cuerpo. Entre estos chakriyas es la limpieza nasal, conocida como neti, en fin, él nos desglosa cada uno de estos chakriyas que se utilizan. El Raya Yoga, conocido como el yoga real, que es el desarrollo del potencial dormido. Y en este Raya Yoga está como muy identificado con estas 8 ramas tan conocidas del yoga, pero nuevamente estas 8 ramas no pueden atribuirse exclusivamente al Raya Yoga. Incluye también el mantra yoga, que es la fuerza que libera la mente de la esclavitud a través de la repetición de mantras. Nos va a hablar de las diferentes formas de practicar el mantra en voz alta, en silencio, escrito, etc. Como digo, hace un análisis detallado de cada una de estas formas de yoga. El Hatha Yoga, este no viene mencionado en el Bhagavad Gita, pero aquí lo menciona como una mezcla entre Kriya Yoga y Kundalini con técnicas más meditativas, en donde no solo se observan los cambios de energía, sino los cambios en la conciencia que esos cambios de energía traen. Menciona también otras disciplinas que están relacionadas con el yoga, como son Tarka o el análisis, Tyaga o la renuncia gradual, es ir disasociando la mente de los objetos de los sentidos, Muna o silencio, Desha, encontrar un lugar adecuado para el crecimiento espiritual, Kala es encontrar un tiempo dentro de nuestra agenda para la práctica espiritual, Banda, que son candados energéticos que se aplican para dirigir la energía hacia ciertos puntos o hacerla ascender, Dehasamya, que es la quietud del cuerpo, y Drishtisamya, que es la quietud de la vista. Tiene toda esta parte al principio donde nos expone esta parte del Sanatana Dharma, de los objetivos de la vida, de las etapas de la vida, también de las distintas formas de trabajar con el yoga, y tiene todo este aspecto teórico donde nuevamente recalco, explica a profundidad todo lo que se va exponiendo. El libro es bastante amplio, así que no se trata en esta exposición del libro de entrar a detalle, sino de dar un panorama general de lo que nos expone en el libro. Y la segunda parte del libro entra en detalle con lo que son las prácticas de yoga. En cuanto a las asanas, hace mención de 13 posturas. Es curioso, pero en casi ninguno de los tratados de yoga tradicionales, en los Upanishads o en otros textos de yoga, se hace referencia a muchísimas posturas. Eso es más bien parte del yoga físico que conocemos ahora. En esta parte práctica de este libro nos va a exponer 13 posturas, explicando cómo realizarlas con un gráfico y exponiendo también los efectos fisiológicos y psicológicos que aporta cada una de las posturas. Son posturas, no te vas a encontrar parados de cabeza, parados de mano, equilibrios en brazos. Son posturas más bien sentados, meditativos, que nos ayudan a abrir las caderas, que nos ayudan a relajarnos. Si hay alguna postura ahí como Kurmasana,
eh, digamos, o Nakrasana, que es yo creo que de lo que se presenta de las más complejas, pero son realmente las posturas que se mencionan en estos textos tradicionales del yoga. En cuanto a pranayama, hace una exposición de qué es el trabajo con pranayama y me parece excelente porque viene explicado desde prácticas básicas que nos ayudan cómo ir expandiendo la caja torácica y expandiendo la capacidad pulmonar, ejercicios simples que implican respiración y movimientos de brazos, y después se va adentrando en cosas un poco más complejas como son la cuenta, los tiempos entre la inhalación y la exhalación, para después ir introduciendo lo que son las retenciones con aire adentro, con aire afuera, y al final dar técnicas de respiración como lo son el Nadi Sodhana, la práctica de Ujjayi, el Kapalabhati, Vastrika y Shitali, Pranayama. Pero en cada una de ellas nos ofrece diferentes etapas en su práctica, jugando también con estos tiempos de inhalación, exhalación o retención. Aquí cabe mencionar que si uno decide apegarse a estas prácticas, lo más recomendable es comenzar por los ejercicios básicos y paulatinamente ir realizando los demás ejercicios, incluyendo en las prácticas que son más conocidas como el Nadi Sodhana. Empezar con lo que él sugiere como la práctica básica y de ahí ir experimentando las prácticas dentro de Nadi Sodhana más avanzadas. Los ejercicios de pranayama no son simples ejercicios de respiración, sino que tienen un efecto en el sistema nervioso, por eso hay que ir con cuidado y poco a poco. Toca también el tema de los bandhas, nos habla detalladamente del Yarandhara Bandha o el candado del mentón, Mula Bandha, el candado de la raíz, Uddiyana Bandha, la energía ascendente, y el Mahabandha. Nos presenta también prácticas de mudras, que son, él define los mudras como técnicas para rebalancear la energía. Hay más de 100 formas de mudras que divide en 5 categorías. Los mudras que se realizan con la cabeza, ya sea con los ojos, la lengua, las orejas. Los mudras más conocidos actualmente que se realizan con las manos, y da ejemplos de cada uno de ellos. Los mudras posturales, que implican una postura que podríamos considerar un asana, sin embargo, para que pase de asana a mudra, incluye elementos adicionales, como pueden ser la postura de Viparita Karani, que digamos que es una variación de lo que conocemos como la vela, muy utilizada, por ejemplo, en las prácticas de Kriya Yoga. Algunas prácticas de Kriya Yoga recomiendan hacer este mudra postural. Candados como el Maha Mudra, aquí lo explica de una manera tradicional o diferente. Y los candados o mudras perineales también. De cada uno de estos tipos de mudra, él da diferentes ejemplos y se me hace un libro interesante,
valioso pero complejo, eh, porque entra a detalle en cosas que pueden resultar, si no estás un poco familiarizados, pueden resultar como difíciles de entender o inclusive a lo mejor hasta aburridas. Sin embargo, si te gusta el tema de la tradición, de la práctica y quieres profundizar más en temas de yoga, yo creo que es un libro que vale mucho la pena leerlo. Es un libro muy completo, se tocan infinidad de temas. Aquí he expuesto brevemente algunos de los temas que se tocan, pero todo lo toca en profundidad y tiene esta ventaja adicional de la segunda parte que son enfocada a lo que son las prácticas de yoga. Definitivamente te recomiendo, si te interesa el tema, acercarte al Yoga Darshan de Swami Nirayananda Sarasvati.